Seguimos en la mañana de Solo por Hoy y hoy vamos a hacer un poco de historia. Sí, vamos a informar, formar, dar a conocer una historia que no todos conocen, que es sumamente interesante. Yo la descubrí hace algunos años y la verdad me ha sorprendido y me parece sumamente interesante para poder compartirla con ustedes si es que todavía no la conocen. Sí, porque estamos en el mes de agosto, un mes en el que recordamos a don Luis Piedrabuena y la función importantísima que ha tenido este hombre, no solamente en la historia de nuestro Patagones, sino en la historia nacional. Y para adentrarnos en esto, ya estamos en comunicación con el director del Museo Regional Manosi, con Leonardo Dam. Leo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nair? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Leo, yo descubrí la historia de Luis Piedrabuena hace unos años justamente entrevistándote a vos, porque no la conocía en profundidad, y la verdad me pareció interesante para que la podamos compartir, sobre todo teniendo en cuenta de que en unos días se cumple un año más del fallecimiento y también del natalicio, porque nace y muere en el mes de agosto, así que me parece interesante para que nos puedas compartir si hay actividades pensadas en el museo y obviamente de qué se trata el paso de don Luis Piedrabuena por esta historia. Exactamente, como bien decís, Nair, podríamos considerar que el mes de agosto es el mes de Luis Piedrabuena, porque él nace el 24 de agosto de 1833 y por unos pocos días no llega a cumplir los 50 años. Es un prócer que murió muy, muy joven, el 10 de agosto de 1883. Digamos, ahí cumplió su ciclo y a pesar de su corta vida, podríamos decir, en parámetros actuales, ¿no? Ha dejado un legado casi que inconmensurable a la nación argentina. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia, los vecinos de Patagones, los vecinos de Viedma, digamos, de este gran personaje que ha nacido acá, a orillas del Río Negro, y que hoy podemos decir que el centro-sur de la provincia, la actual provincia de Chubut, que Santa Cruz, que Tierra del Fuego, y que toda la proyección de ese territorio, ese enorme territorio que acabo de mencionar, hacia el mar, hacia la plataforma continental, y sobre todo la plataforma continental extendida, que ha sido reconocida mundialmente a la Argentina, que incluye las Malvinas y la Antártida, es un legado de este querido vecino de Carmen de Patagones, y que además lo hizo esta construcción porque a veces se dice, bueno, el defensor de la soberanía. Yo diría que es el constructor de la soberanía, porque simplemente hacer una recordación, digamos, cuando se lleva adelante la campaña del desierto, la cruenta campaña del desierto, se hace una ley que dice vamos a llevar la frontera de la Argentina al Río Negro. Y esa campaña se hace entre 1879 y 1885. Piedrabuena estaba 20 años antes, estaba en la década de 1860, mucho más allá del Río Negro, estaba en la isla Pavón, en el río Santa Cruz, estaba en la isla de los Estados, en la puntita de Tierra del Fuego, ahí, la puntita de la península Mita, en Tierra del Fuego, separado de Tierra del Fuego solo por el estrecho de Lemer, estaba en el Cabo de Hornos, ¿sí? Y ese era su ámbito de trabajo, digamos. Él trabajaba en esos lugares, vivía de la caza de pingüinos, de lobos marinos, de hacer fletes, algún pequeño negocio que tenía en Punta Arenas, en el estrecho de Magallanes, y todo lo que ganaba, porque digamos no eran ingresos extraordinarios, eran ingresos por demás normales, todo lo que ganaba lo gastaba en construir soberanía, en establecer un refugio para náufragos en la isla de los Estados, donde flameaba permanentemente la bandera argentina. Construyó ahí un cartel en el Cabo de Hornos, donde decía hasta aquí llega el territorio de la Argentina. Hoy llega mucho más allá, ¿no es cierto? Pero en ese momento era lo que se podía establecer. Y por supuesto la población en la isla Pavón, donde llegó gente de distintos lugares de la Argentina para establecerse allí. Siempre se habla de una pequeña colonia, tenemos que decir de una población, no somos un país colonizador, somos un país soberano y que no se dedica a colonizar territorios, sino que llevamos población ahí. Y otra cosa muy, muy importante de Luis Piedrabuena es su buena relación siempre, su respeto con los pueblos originarios, con las comunidades originarias. Un detalle no Solo por dar menor. un ejemplo, sí, por dar un ejemplo, en 1863, en el estrecho de Magallanes se encuentra con una comunidad que estaba allí, una toldería,
donde estaba el cacique Casimiro Biguá, muy conocido de acá de Carmen de Patagones, que ha vivido su infancia con el corsario Francisco Formantín. Y bueno, en el 63 él se encuentra allí con esta gente y le escribe una carta a Marcelino Crespo, el héroe, ese héroe del 7 de marzo, ese joven héroe del 7 de marzo, que era en ese momento juez de paz. Y en ese momento el juez de paz era el presidente de la municipalidad, ¿sí? O sea, que era como el intendente, era la máxima autoridad de Patagones en ese momento. Entonces el abuelo le escribe y dice, ¿podés creer? Dice que en este lugar, el Estrecho de Magallanes, justamente en el... Ay, se me fue el nombre ahora, es un pequeño golfo que hay ahí, pero no importa. En este lugar, en el Estrecho de Magallanes, encontré gente, dice, que conoce a nuestros padres. Wow. Y bueno, son unos cuantos kilómetros de aquí hasta el Estrecho de Magallanes. Sí. Y bueno, y él le cuenta eso y además dice que estaba flameando en ese lugar una bandera de Chile. Entonces dice, me desembarqué, charlé con ellos durante un tiempo largo y los convencí de que ellos no eran chilenos, que eran argentinos. Dice, así que les dejé la bandera de mi barco, así que cada vez que vuelvo veo orgullosamente que esa bandera está flameando ahí. Y bueno, eso también era, esos vínculos, esas relaciones, esas buenas relaciones con las comunidades originarias, también era construir soberanía. Tal cual. Y hablando de una persona que vivió en nuestro pueblo, que vivió de hecho cerca de donde actualmente está el Museo de Manosi, donde actualmente está el Muelle de Lanchas, que seguramente de pequeño ha crecido viendo ese río y soñando con recorrer más allá, con conocer más allá, por eso esta impronta de meterse en los barcos y poder ir navegando y conociendo que lo que nació como una curiosidad terminó siendo soberanía nacional, y eso no es un detalle menor. Qué interesante que se conozca esta historia, que no solamente es parte de la historia en sí y de la importancia, ¿no?, de la misma, sino que es parte de nuestra identidad como maragatos. Y digo nuestra, yo me autoadopté acá a Patagones. Pero es parte de nuestra identidad como maragatos también. Leo, están realizando, si bien el museo está abierto de lunes a viernes con sus horarios específicos, pero ¿están realizando alguna actividad en específico con respecto a Luis Piedrabuena? Sí, nuestra idea fundamental, digamos, que Luis Piedrabuena sea conocido en todo el país, ¿no? Que toda la nación argentina tenga una noción del legado que él nos dejó. Pero fundamentalmente creemos que los primeros que tenemos que saber sobre este vecino nuestro somos nosotros, ¿no es cierto? Los vecinos del partido de Patagones, así que vamos a llevar adelante durante todo el mes de agosto una actividad en las escuelas, junto con Jefatura Distrital, con las autoridades de educación y todos los directivos de todas las instituciones educativas del partido de Patagones, que van a consistir en una serie de charlas que vamos a estar dando en Strueder, en Villalonga, en Pradere, en José de Casás, Los Pocitos y San Blas, además de las charlas que vamos a dar en las escuelas de Carmen de Patagones, ¿verdad? Bien. Esa es un poco la idea, llevar la historia y el legado de nuestro querido Luis a todo el partido de Patagones, a todos los patagónicos bonaerenses, y a los más pequeños sobre todo, ¿no es cierto? Claro. Que son los que tienen que empezar a empaparse con esto. Y después vamos a tener, el acto oficial, por supuesto, que será cuando dispongan las autoridades municipales, que justo cae domingo, y vamos a estar haciendo la presentación de un libro en el marco del 192 aniversario, un libro que tiene que ver con Malvinas en el museo. Esto va a ser seguramente el viernes previo al 192 aniversario. Es un libro, lo voy a dejar así tipo misterioso. Claro, con obvio que cuando tenga la confirmación lo difundimos y nos acercamos, porque realmente es muy interesante. Como vos lo decís, primero tenemos que conocer nosotros como vecinos la historia de nuestros propios vecinos que han hecho revolución, y después obviamente ser voceros y transmitir esto a las generaciones que vienen para cuidar este patrimonio tan importante que tenemos, que es la historia de nuestra tierra. Así que, Leo, nada, siempre es un gusto escucharte, porque toda la información que transmitís lo haces desde la palabra común, digamos, entre comillas, ¿no? Porque a veces utilizan algunos lenguajes más técnicos y no, siempre con esta impronta tan amena que da gusto escucharte. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno.
No, al contrario, gracias a vos, Nair, por la llamada y por el espacio y por permitirnos difundir esta historia tan maravillosa que es de un vecino que tiene esta característica también, ¿no? Que es muy sencillo, que fue muy trabajador y que, digamos, siempre se dice que prácticamente no figura en ningún documento oficial, en un decreto, nada, o sea, hay dos decretos nada más, así que una figura siempre de perfil muy discreto, sí, pero que ha dejado un legado enorme, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Estábamos en comunicación con Leonardo Dam, quien está al frente del Museo Regional Emanosy del Banco de la Provincia de Buenos Aires, contándonos sobre un poquito de la historia de don Luis Piedrabuena, todo este legado que ha dejado y todo lo que significó en la historia, no solamente de nuestra localidad, sino también en la historia nacional.